Estimados estudiantes, ¿cómo están? Vamos a ver ahora un método que se llama el método de la suma de los dígitos. Es un método poco usado en nuestro país, sin embargo, es interesante de ver debido a que en este método no hay nada fijo. La amortización es variable, el interés es variable, la cuota es variable, es decir, este método lo podríamos llamar como un método desordenado. Sin embargo, aún así mantiene un sistema de cálculo que en realidad es sumamente sencillo. Se llama suma de los dígitos porque vamos a utilizar la suma de los dígitos. ¿Qué cosa es la suma de los dígitos? Es la suma desde el número 1 hasta el número de cuotas que estamos trabajando. Por ejemplo, si tenemos un crédito de 5 cuotas, será 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Es decir, 15 sería la suma de los dígitos. Una vez que tenemos esta suma de los dígitos, hallamos un factor de amortización. El factor de amortización es la deuda entre la suma de los dígitos. Por último, también tenemos que este factor de amortización nos va a ayudar a hallar la amortización de cada cuota. Y va a ser el periodo de la amortización por el factor. Es decir, si yo quiero hallar la amortización del periodo 1, va a ser 1 por el factor. Si es la amortización del periodo 2, es decir, sería 2 por el factor. Y la amortización del periodo 3 sería 3 por el factor. ¿Ok? Entonces, vamos a proceder a trabajar este método y vamos a tener el siguiente video o el siguiente ejercicio. Tengo un préstamo de 23,000 soles, una tasa de interés del 8% trimestral y un plazo de 16 meses. El pago cada 4 meses. Por lo tanto, vamos a tener que nuestro pago va a ser cuatrimestral. Es decir, ¿cuántas cuotas van a ser? Señores, a ver, ¿cuántos cuatrimestres hay en 16 meses? La respuesta es 4. ¿Cuánto sería la suma de nuestros dígitos? Sería 1 más 2 más 3 más 4. 10. A ver, podríamos utilizar otra fórmula. Cuando yo quiero hallar la suma de todos los dígitos desde 1 hasta un número determinado, lo que puedo hacer es la fórmula n por n más 1 sobre 2. N sería el número de cuotas. Entonces sería 4 por n más 1, 4 más 1, 5, entre 2, 10. Esto lo vamos a utilizar específicamente para periodos grandes. Sin embargo, continuemos con la suma de los dígitos. 1 más 2 más 3 más 4. Ahí va. Tenemos que verificar la tasa. Tenemos una tasa trimestral. Señores, tenemos que convertir ese 8% trimestral en tasa de interés efectiva cuatrimestral. Sería 1 más 0.08 elevado lo que quiero sobre lo que tengo. Quiero cuatrimestres, 120 días, y quiero o tengo un trimestre, 90. Menos 1. Nuestra tasa sería 0.108064 en tanto por 1. Esto lo voy a guardar en A. La tasa de interés a aplicar. La tasa de interés a aplicar sería entonces una tasa de interés cuatrimestral. Tanto por 1, tanto por ciento. El factor de amortización del que les estaba hablando se halla préstamo entre la suma de los dígitos.
No el número de cuotas. Si fuera el número de cuotas sería el método alemán. No, es la suma de los dígitos. 23.000 entre 10. Se sale 2.300, sin embargo, para los incrédulos, ahí está. Ahora, empecemos a llenar nuestro cronograma y empezamos. Deuda, 23.000. La amortización, te dije que era este factor, lo voy a guardar en la memoria B. La amortización era el periodo por el factor de amortización. En este caso sería 1 por el factor. Nos da 2.300. Para la amortización del periodo 2 sería 2 por el factor, nos da 4.600. La amortización del periodo 3, 3 por el factor, será 3 por B, 6.900. Y 4 por el factor será 4 por 2.300, será 9.200. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente no tenemos nada fijo, sin embargo, una vez que tenemos que el factor de amortización, tranquilamente podemos hallar la amortización correspondiente a cada periodo. Es el periodo por el factor, el periodo por el factor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora empecemos. Interés, deuda por tasa. 23.000 por la tasa de interés. Me da 2.485.48. La cuota, el interés más la amortización, es decir, más B. 4.785. El saldo, 23.000 menos 2.300, 20.700. La deuda, saldo anterior, 20.300 y 20.700 y el interés, 20.700 por la tasa. Es decir, saldo anterior por la tasa. 2.236.93. La cuota, interés, es decir, saldo anterior por 4.600. Perdón, es 2.236.93 más la amortización, 4.600. El saldo va a ser 20.700 menos 4.600. Nos da 16.100. Este 16.100, que es el saldo 2, se va como deuda del periodo 1. El interés va a ser 16.600 por la tasa. 16.600 por la tasa nos da 1.739. La cuota es amortización más interés, es decir, saldo anterior más 6.900. A ver, 1.739.84 más 6.900. Nos da 8.639. El saldo nos va a dar 16.600 menos 6.900. 16.100 menos 6.900 nos da 9.200. El saldo de la deuda, el saldo del periodo 3 nos da la deuda 4 y decimos intereses, deuda por tasa, 9.200 por la tasa de interés nos da 994. La cuota
amortización más interés, es decir, el saldo anterior más 9.200. Nos da 10.194. El saldo, 9.200 menos 9.200, 0. El total de amortización nos debe dar el préstamo, es decir, 2.300 más 4.600 más 6.900 más 9.200. Nos da el monto del préstamo 23.000. Los intereses, si se hallan, uno por uno, 2.485.48 más 2.236.93 más 1.739.84 más 994.19. Eso nos da un total de 7.456 en intereses. La cuota sería 23.000 más 7.000, serían 30.456. Verifiquemos, señores, la amortización es creciente, no es fija, el interés es decreciente y la cuota es creciente. A pesar de que este método nos pueda parecer en realidad desordenado, no tiene nada desordenado porque todo sigue un sistema de cálculo. Empezamos calculando la suma de los dígitos, luego el factor de amortización y de ahí la amortización de cada periodo. Esto mismo vamos a hacerlo en Excel. Señores, en Excel tenemos lo siguiente. Nos dan un préstamo de 11.000, una tasa de interés del 12% anual, ok, un plazo de 3 años y el pago es cada 3 meses. Quiere decir que el pago es trimestral. Si un año tiene 4 trimestres, 3 años tendrá 12 trimestres. La tasa de interés a aplicar la tengo que transformar a trimestres, es 1 más la tasa anual elevado a lo que quiero, 90 días, entre lo que tengo, 360 días. Todo esto menos 1. Tenemos una tasa trimestral de 2.8737%. La suma de los dígitos la puedo hallar igual n por n más 1 sobre 2. Es decir, 12 por 13 entre 2, 78. El factor de amortización serán los 11.000 soles entre 78, la suma de los dígitos. Préstamo entre la suma de los dígitos. Los periodos los calculo, defino 12 periodos, la deuda es 11.000 y la amortización se calcula el periodo queda libre por el factor de amortización 141, eso lo fijo. ¿Por qué? Fíjense, hallé todo las amortizaciones. Deuda por periodo, fíjense cómo se va comportando la fórmula. La amortización del periodo 4 va a ser 4 por el factor. Si hallo, por ejemplo, la amortización del periodo 9, va a ser 9 por el factor. ¿Estamos de acuerdo? A ver, esto lo voy a arrastrar todo junto. El interés es deuda por la tasa también es fija, la deuda queda libre, la cuota es amortización más interés y el saldo sería deuda menos amortización. La deuda es el saldo, deuda 2, saldo 1, saldo anterior. Arrastro la deuda, todavía no sale nada porque tengo que arrastrar todo lo demás.
Y ahí está nuestro cronograma con el método de la suma de los dígitos, en donde tenemos una amortización creciente, un interés decreciente y una cuota creciente. Nos faltan los totales, selecciono en donde van a ir los totales y le doy autosuma. Señores, y eso sería todo. Observen siempre que tengo que hallar la suma de los dígitos, ok, luego el factor de amortización y de ahí hallar el amortización por cada periodo. Bueno, señores, muchas gracias. Denle like al video si les gustó y suscríbanse a mi canal. Nos estamos viendo.